Continuamos en Diálogo Abierto y como le comentaba antes de ir al corte, pues está este polémico tema del plan de vacunación que, pues bueno, se hizo viral porque el gobierno federal lanza una página para que los adultos mayores de 60 años se empezaran a registrar para ir generando sus citas y poder recibir la aplicación de las vacunas y, pues como usted ya sabe, resultó un estruendoso fracaso, se bloqueó a las primeras de cambio. Incluso trataron de modificarla, de mejorarla, no se pudo. El día de hoy todavía seguimos con ese debate, con esa polémica. Incluso ya el gobierno federal buscando alternativas de hacer los censos de manera directa, personal, porque en vez de haber diseñado una aplicación que desde el principio se sabía que se iba a saturar por la enorme cantidad de gente que la iba a usar, pues no se consideró esta circunstancia. Y hoy estamos en ese tema, sin descontar, como ya lo habíamos platicado la semana pasada, el enorme desabasto de vacunas que existe a nivel mundial. O sea, por un lado, tenemos una pésima logística del gobierno federal para la aplicación de las poquitas que hay, desmantelando además una red de distribución médica que como quiera que sea funcionaba y que ante esta acusación de corrupción que además nunca se probó, se desmantela, se le encarga al ejército, que no es su función y que no tienen por qué ser expertos y no lo son en la materia. Y hoy somos uno de los países que tiene el menor porcentaje de personas vacunadas por cada 100. Insisto, una parte es un error de logística del gobierno y el otro, también hay que decirlo, hay un desabasto en todo el mundo y una amenaza además muy formal de que Estados Unidos y la Comunidad Europea no van a dejar exportar las vacunas que se produzcan en su territorio. Lo cual nos pone en una circunstancia en la cual este plan que se había pensado que para más o menos mediados del año tuviéramos un número de más de 2 dígitos de personas vacunadas en México, yo creo que no vamos a llegar hasta allá. Felipe. Sí, Memo, fíjate que en este caso, hoy en la mañana discutía con algunos colegas profesionistas, profesores y demás, y decían algo, es que la página se cayó porque toda la derecha estuvo insistiendo en que se iba a hacer que se cayera la página, y no quise entrar en esa disputa porque esa es la idea que se tiene por un lado, y el gobierno federal diciendo hay mucho entusiasmo, no hay entusiasmo, hay miedo y hay necesidad de poderse registrar. Todas estas cuestiones me parece que solamente abonan, cuando no resuelven las cosas, abona todavía más a la incertidumbre. El hecho, y teniendo en cuenta la experiencia de otros países que han estado haciendo registros, no solamente por una página, sino por plataformas, y creo que Pepe y Rodrigo sabrán muchas más cosas que yo, pero lo han hecho por plataformas, por diferentes apps, por diferentes medios, y no solamente por una sola página. Recordemos que la 4T siempre ha tenido también estar en contra de la cuestión tecnológica, porque dice que abona a las grandes empresas y entonces dejó de pagar muchos derechos o páginas. Ustedes recordarán las páginas de turismo que dejaron de funcionar durante un tiempo, y la otra era irse por el software gratuito o irse por el software más barato, y entonces eso ocasionó problemas en los servicios y en los trámites, más ahora con el tema de la vacuna. Simplemente yo quiero decir algo, tenemos el problema de la producción, tú ya lo señalaste, Memo, pero también tenemos el otro problema de que se desmanteló un sistema nacional de vacunación que funcionaba y era uno de los países reconocidos en ese sentido, que logró no solamente contener, sino abolir el tema de enfermedades como la polio, el sarampión y una serie de otras enfermedades que ya son cosa del pasado, pero cuando desestructuras todo este sistema en el que participan gobiernos estatales, gobiernos municipales y otras entidades, simplemente te quedas con los servidores de la nación. Entonces, es una suplantación de este sistema por un sistema que ni siquiera se ha aprobado en un tema de emergencia nacional, que creo que va a ser no solamente por el registro de adultos mayores, sino por el tema de tener que vacunar a 126 millones de mexicanos en un tiempo récord. Estados Unidos lleva 30 millones de vacunados en este momento, el 8%, y está haciéndolo diariamente en estacionamientos, farmacias. Aquí no. Aquí parece que la idea no es que la vacuna vaya a la gente, sino que las personas vayan a la vacuna. Sí, pero no hay, aparte. Aparte que no hay, exactamente. Pepe. Pues lo que parecería es que todos estos son actos deliberados para ganar tiempo, y parecer que el gobierno está haciendo algo en lo que llegan las vacunas, en lo que hay el personal, en lo que se organiza la logística, y entonces pues se cayó la página. Sí, pues fue culpa de la demanda, fue culpa de la derecha, pero nunca es culpa del gobierno. Y
yo creo que esto no es una gestión política, esto no es una campaña política, esto no se trata de buscar votos, esto se trata de vidas de seres humanos. Y lo que necesitamos en México es información clara, precisa, métodos eficaces, eficientes, que sean accesibles y que cuando se pueda llevar a cabo esta vacunación, que funcione. Y eso creo que estamos lejos de encontrarlo en la respuesta institucional del gobierno federal, por lo que ya dijeron ustedes, se destruyó el Sistema Nacional de Vacunación, se le está menospreciando a todo lo que se había hecho antes, que finalmente era una solidez institucional, mucho a poco, pero existía, y hoy están partiendo de cero o de menos cero. Y así lo que vamos a tener es más pérdidas de vidas. Yo lo que les puedo anticipar a este ritmo es que México seguirá teniendo situación de pandemia por lo menos un año o año y medio más. Sí, porque la esperanza es que cuando las vacunas empezaran a funcionar, menos gente iba a seguir contagiando. La realidad es que estamos en el 0.5 de la población vacunada. No hay vacunas y están mal gestionadas. Entonces, yo ahí sí coincido contigo, Pepe. Esto va a continuar mucho tiempo más. Rodrigo. Pues yo coincido con Pepe, precisamente que esto no es una campaña política, ¿no? Somos 126 millones de mexicanos que realmente, como dice Felipe, somos 126 millones que todavía no ven la luz al final del túnel, y mucho tendrá que ver, si bien como también dijo Felipe, las plataformas. Eso de que se metan y que fallen, evidentemente van a fallar. Somos un mundo de gente que está tratando de entrar y no van a poder acceder todos. Eso empieza con un problema de tecnología, que volvemos a lo anterior. Entonces le echas la culpa a los anteriores cuando quieres a lo mejor eficientar la tecnología, pero más barata, lo hicieron más barato, pero no era lo mismo, y ahí empezó el problema. ¿Qué fue el primer problema? Acceder a la plataforma. Ese fue el primer problema. Ya luego hablamos, Memo, si hay la vacuna o no hay la vacuna. La vacuna el primer paso es acceder a ella por medio de la plataforma. No van a poder acceder, somos demasiados. No, y conste que estamos hablando que en esta primera etapa es mayores de 60 años. No es todavía toda la gente, ¿eh? Imagínate. Sí, claro. Oye, pero ¿cuántos quieres? ¿A qué hora? ¿Cuántas horas? ¿En qué momento del día quieres que se metan? Eso no va a haber plataforma que pueda soportarlo así. Como dijimos hace un rato, tendrán que hacerlo entre varias plataformas. Va a tener que ir a buscar a la gente, el propio gobierno. Van a tener que usar apps, van a tener que usar todo tipo. Oye, farmacias, y como Estados Unidos, ¿no? Y todavía está lloviendo, creo que han vacunado más mexicanos en Estados Unidos que en México, ¿no? No les llegó a eso. Es prácticamente lo mismo. Yo creo que han fallado, pero no solo han fallado, han reprobado en la forma de vacunar, en la forma de acceder a que vayan a vacunar. Sí, Pepe. Pero es que es un concepto centralista de la gestión de todo. Y hay 32 estados de la República. Cada uno de estos estados tiene gobierno local con un sector salud estatal, grande, pequeño, eficaz, no eficaz. Pero es mucho más fácil si descentralizas, si tú le permites a los sistemas de salud de los estados, al sistema de salud nacional, al ISSSTE, al Seguro Social, que también ellos coadyuven, y entonces puedes generar una serie de ventanas ante las cuales acudan los mexicanos, se registren, y luego todo esto quepa en una gran base de datos. Pero este deseo de tenerlo todo centralizado, controlado, es el síndrome del viejito avaro. Y al final este viejito avaro tiene mucho dinero, pero no hace nada con él. Y así es lo que al parecer está pasando con el gobierno federal. Si me permites un momentito, Memo, nada más, es decirte que sí es como el viejito avaro, sí es el gobierno centralista, pero toma en cuenta algo: hay elecciones. Y todos los partidos y los gobiernos quieren ser los que dieron la solución a esto. Y ese es el problema, porque si el gobierno federal permeara a todos los gobiernos estatales y los estatales a los municipales y algo así, pues pudieran hacer una base de datos impresionante y pudieran repartir todo y poner todas las vacunas, no estar centralizadas todas, ¿no? Es que la realidad es que, insisto, no está sucediendo. Incluso uno de los spots del partido en el poder, donde habla, y a mí eso sí se me hace hasta
no solo incorrecto, hasta medio criminal, donde habla que va a poner parte de su presupuesto para la compra de vacunas cuando eso es una obligación del gobierno. Y además, insisto, no engañemos a la gente, no hay abasto mundial de vacunas. Los laboratorios están topados en su capacidad de surtirle a todo el mundo y, insisto, tenemos la amenaza de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos, que además las que se fabrican en su territorio no salen porque van a privilegiar primero a sus habitantes. Entonces, a nosotros nos van a llegar a cuentagotas y luego a ver en qué tiempo se logran aplicar. Mientras tanto, como decía Pepe, podemos esperar lamentablemente que la pandemia se va a prolongar muchísimo más en el tiempo. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto.